La península de Corea, un territorio relativamente pequeño en el este de Asia, posee una historia rica y compleja que se remonta a milenios atrás. Durante siglos, Corea vivió periodos de unidad y prosperidad bajo diferentes dinastías, destacando por su cultura, su arte y su desarrollo tecnológico. Sin embargo, la ubicación geográfica de Corea, en medio de grandes potencias como China y Japón, la convirtió en un territorio codiciado y vulnerable a invasiones. A pesar de los desafíos, el pueblo coreano logró preservar su identidad y construir una sociedad única. A finales del siglo XIX, la influencia de Japón marcó un punto de inflexión en la historia de Corea. Durante siglos, la península había sido un reino independiente, pero la llegada de potencias extranjeras y la presión internacional pusieron en jaque su soberanía. Japón, ansioso por expandir su poder, vio en Corea una oportunidad estratégica y la presencia japonesa comenzó a sentirse en todos los ámbitos de la vida coreana. Tras la victoria en la guerra ruso-japonesa, Japón estableció un protectorado sobre Corea, culminando con la anexión en Nintingen. La ocupación fue presentada como modernización, pero significó la pérdida total de la autonomía coreana y el inicio de una era de opresión sistemática. Durante 35 años, la vida cotidiana en Corea se transformó radicalmente. La represión política era constante, la identidad nacional fue atacada y la cultura coreana, suprimida. Las familias vivían bajo vigilancia y miedo. Los recursos naturales de Corea fueron explotados para Japón y miles de coreanos trabajaron en condiciones infrahumanas. La economía fue reestructurada para beneficiar exclusivamente al imperio japonés. Sin embargo, la resistencia coreana nunca se apagó. Movimientos clandestinos y protestas mantuvieron viva la esperanza de libertad, convirtiéndose en símbolo de dignidad para el pueblo coreano. Tras la derrota de Japón en 1945, Corea celebró el fin de la ocupación japonesa y soñó con la independencia. Sin embargo, la alegría fue breve. Las potencias vencedoras, Estados Unidos y la Unión Soviética, vieron en Corea una pieza estratégica en el nuevo orden mundial. El mundo se dividía en dos bloques: el capitalista, liderado por Estados Unidos, y el comunista, encabezado por la Unión Soviética. Corea quedó atrapada entre ambos, convertida en un peón en el tablero de la Guerra Fría. Estados Unidos y la Unión Soviética acordaron dividir la península por el paralelo 38, prometiendo elecciones libres. Pero la desconfianza y las ambiciones geopolíticas frustraron la reunificación. Así, la división de Corea quedó sellada por la lógica implacable de la Guerra Fría, marcando para siempre la historia de la península. La división artificial de Corea a lo largo del paralelo 38 tuvo consecuencias devastadoras para el pueblo coreano. Familias enteras quedaron separadas, sin posibilidad de contacto, divididas por una frontera infranqueable. En el norte, bajo la influencia soviética, se estableció la República Popular Democrática de Corea, con Kim Il-sung como líder supremo. En el sur, bajo la protección de Estados Unidos, se estableció la República de Corea, con Syngman Rhee como primer presidente. Dos sistemas políticos y económicos opuestos se implantaron en la península, marcando el inicio de una larga y tensa confrontación. Corea del Norte, bajo el liderazgo de Kim Il-sung y su sucesor Kim Jong-il, optó por un modelo de desarrollo basado en el socialismo Juche, que es una ideología de autosuficiencia nacional y, bueno, un culto a la personalidad del líder. El país se cerró al mundo exterior, implementando un rígido control sobre la información y la vida cotidiana de sus ciudadanos. Además, el desarrollo de armas nucleares se convirtió en una prioridad para el régimen de Pyongyang, buscando garantizar su supervivencia frente a lo que consideraba una amenaza constante por parte de Estados Unidos y sus aliados. Corea del Sur, por su parte, experimentó un camino diferente. Tras la Guerra de Corea, el país vivió un periodo de inestabilidad política, con sucesivas dictaduras militares. Sin embargo, a partir de la década de 1960, Corea del Sur inició un proceso de apertura económica y democratización que la llevaría a convertirse en una de las economías más dinámicas del mundo. El milagro económico surcoreano, impulsado por la inversión extranjera y el desarrollo de industrias tecnológicas,
contrastaba con la situación de pobreza y aislamiento de su vecino del norte. La tensión entre las dos Coreas, alimentada por la retórica belicosa y una profunda desconfianza mutua, ha marcado la historia de la península desde mediados del siglo XX. Tras la liberación del dominio japonés en 1945, la península coreana fue dividida en dos zonas de ocupación, una al norte bajo influencia soviética y otra al sur bajo control estadounidense. Esta división, inicialmente pensada como temporal, pronto se transformó en una frontera ideológica infranqueable. Las crecientes tensiones políticas y las provocaciones militares, sumadas a la falta de diálogo efectivo, desembocaron en la Guerra de Corea en 1950, un conflicto que sorprendió al mundo por su brutalidad y rapidez. La invasión del sur por parte del norte, apoyado por China y la Unión Soviética, fue un acto que cambió el destino de millones de personas y arrastró a potencias internacionales a un enfrentamiento directo en suelo asiático. Durante 3 años, la península fue escenario de intensos combates, bombardeos masivos y desplazamientos forzados. El conflicto dejó un saldo devastador: millones de muertos y heridos, tanto civiles como militares, y ciudades enteras reducidas a escombros. Familias quedaron separadas por la nueva frontera, y el dolor de la guerra se convirtió en una herida abierta en la memoria colectiva de ambos países. Finalmente, en 1953, tras arduas negociaciones y sin que ninguna de las partes lograra una victoria clara, se firmó un armisticio en la aldea de Panmunjom. Sin embargo, este acuerdo solo puso fin a los combates, ya que nunca se firmó un tratado de paz definitivo. La guerra, en términos legales, aún no ha terminado, y la tensión persiste hasta hoy. La península quedó dividida por una zona desmilitarizada, una franja de tierra que simboliza la separación y el conflicto no resuelto entre el norte y el sur. Esta zona, de 4 kilómetros de ancho y extendida a lo largo del paralelo 38, es hoy un recordatorio constante de la fragilidad de la paz y de las cicatrices que la guerra dejó en la región. Convertida en uno de los lugares más fortificados y vigilados del mundo, la zona desmilitarizada es testigo silencioso de una historia de dolor, separación y esperanza de reconciliación que aún sigue pendiente. A pesar de los esfuerzos por la reunificación y los acercamientos esporádicos entre las dos Coreas, la península sigue dividida en el siglo XXI. El programa nuclear norcoreano se ha convertido en una amenaza para la seguridad regional y global, generando tensiones con Estados Unidos y sus aliados en la región. Las sanciones internacionales impuestas a Corea del Norte, si bien buscan frenar sus ambiciones nucleares, también han contribuido a agravar la crisis humanitaria que sufre la población norcoreana. La historia de Corea del Norte y Corea del Sur es una tragedia que nos recuerda las consecuencias devastadoras de la Guerra Fría y la división ideológica. Es la historia de un pueblo dividido, de familias separadas y de un conflicto que ha marcado a varias generaciones. Comprender las raíces históricas del conflicto coreano es fundamental para analizar los desafíos geopolíticos del siglo XXI. La búsqueda de la paz y la reunificación en la península coreana sigue siendo un objetivo pendiente, no solo para los coreanos, sino para toda la humanidad. Si te interesa conocer más sobre la historia y los desafíos del mundo, no olvides suscribirte al canal y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos.